el venezolano, cuando le hace chiste al cubano sobre el ladrón, le habla de los motorizados. No, los motochorros en Cuba, no. Los que tienen moto en Cuba, vamos y le robamos, ¿entiendes? Ramiro González en la escuela de nada. El resto podemos opinar de la invasión porque fue con nuestros taxes. Cuando viste lo que pasaba en La Habana, ¿qué viste que dijiste como que, coño, esto es un lujo? La carne. ¿Siempre tomaste estas cosas con humor? ¿O si hubo un momento en donde sentiste impotencia, rabia? Siempre lo tomas con humor, pero en el fondo tú sabes que te da impotencia. Lo que pasa es que el humor es la salvación, porque ¿qué vas a hacer? A mí no me gustan los Tesla. Soy cubano, no confío en la corriente eléctrica. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Ramiro González en la escuela de nada. ¿Cómo estás, brother? Sabroso. Mira, Ramiro es un nombre cubano. No Mira, tengo buena idea. pregunta. Yo tengo un primo que se llama Ramiro. Y ¿Es cubano? No, pero es que el No nombre es cubano. completo de Rami es Ramiro Camilo Cienfuegos Guevara. claro. Coño, claro, de bola. Castro González, poca gente lo sabe. Poca Bueno, gente sabe. yo Claro, nunca, Celia Cruz, claro. entre cubanos nunca digo el nombre completo porque me pasa eso. Hay un general que se llama Ramiro Valdés y nada más que tiro Claro. Ramiro me tiran el Valdés atrás. Coño, no. Sí. Eso es como llamarse... Ajá. Mira, para la gente que no está... Sí, es un apellido muy cubano, ¿no? Sí, Valdés, sí. Es como el... Valdés, sí. ¿Cuál es el apellido más venezolano? Verga, es Verga, una qué buena buena pregunta, pregunta. ¿viste? Urdaneta. No, Yo creo que Urdaneta y Rojas Bracho. es bien... Sí. Bueno, Pacheco es bien Pacheco. venezolano. Tú tienes doble Yo venezolano, tengo doble cabrón. venezolano, sí. Benito. Tú... No, Andrade no. Andrade tanto. no. Andrade es un apellido galego. Un saludo a la gente de Galicia. Ah. Saludo a la gente... sí, a los calvos de por allá. Verga. Para la gente que no sepa de Rami, aparte de ser un amigo de la casa desde hace mucho tiempo, mamá huevo, mira, para la escena del stand-up en general, no existe un comediante que yo conozca, que te conozca a ti, que no diga que tú eres el mejor de esta ciudad. Fuera de joda. Y me consta. Gracias. Tú eres un impresionante comediante, mamá Gracias. huevo. Siempre te lo he dicho y todo el mundo te lo dice, pero quiero dejarlo claro. No hay tarima que yo no haya visto que tú hayas estado encima donde destruyes, mamá huevo. En verdad, eres impresionante. Y la otra es que Dile tienes... gracias a la bola. Dile. Claro, Sí. gracias a la hora. Tienes que decirme Gracias esa- a la hora. de eso, A la bola. a la hora. Pero a eso, marico, se le suma que también creo que es algo muy interesante que hablar y sobre todo que ahorita Cuba está también tan duro en el tema de las noticias como Venezuela, Sí. básicamente por las mismas razones, obviamente con historias diferentes. De tu historia, de cómo llegaste acá, cómo entraste en la comedia, tu percepción del mundo fuera de Cuba, una cantidad de historias increíbles que además son parte de tu rutina. No, y últimamente como que hemos intentado hablar de Cuba y nos hemos dado cuenta de que para poder entenderlo mejor necesitamos que alguien nos cuente un poco Ujú. desde adentro porque hay muchas cosas que no sabemos no tengo ni puta idea. de cómo está la gente allá, cómo vive la gente. Vamos a empezar de con las que- preguntas. ¿Tú te acuerdas cuando naciste? Empecemos cronológicamente. Seguro no había luz. Eso es una probabilidad. ¿Qué tanto? Ya cuando tú... Primero, vamos a hacerlo como muy fácil de cronológico. ¿A qué edad te vas de Cuba? A los 27 años. 27. ¿Y ahorita tienes? 37. Ok, hace 10 años. Te Hace fuiste allá. 10 años. Te fuiste adulto. 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 A los 27 me fui a Uruguay y fue como mi primera interacción con YouTube y ahí fue donde descubrí que el gordo de Son by Four era gordo. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Mierda, qué bola que esa sea tu primera... para ti- Ángel se llama. Ángel. Ángel, el gordo de Son by Four, claro. ¿Cómo claro. pensabas que era? Como Ricky Martin. Sí, Pero tú ya va. Si tú cantas balada y ¿cuál tú cantas- característica de Ricky Martin? No, Hay que preguntar. Hay que Tiene preguntar. varias. Es Es que hay guapo, muchas. es alto. Guapo, no puertorriqueño. sabemos. puertorriqueño. Claro. Mierda. Ok. No, pero ya déjame interrumpirte Sí, claro, rápidamente. claro. En tu rutina tú hablas mucho de ti, como estábamos diciendo, ¿no? Sí. Una de las características que yo quería preguntarte es que tú no naciste en la isla principal, ¿no? Tú eres Efectivamente. de otra isla. De una isla que se llama Isla de la Juventud. Esto es una isla que queda al sur de Cuba. Vendría siendo como Margarita para que la gente tenga un Ah, contexto. ok, ok. Ajá. Ok. Entonces, esto está, ya somos islas, ¿no? Evidentemente, pero Claro. quedamos más aislados dentro de lo que es la repartición de alimentos y toda esa pila de cosas, porque las cosas Verga, tienen que llegar claro. a Cuba primero para después ser Para después no distribuidas. entregárselo a nadie Efectivamente. y después no entregar menos. Entregar menos para allá. Mierda, huevón, qué Sí. interesante. Que nunca, Ese nunca había factor yo imaginado creo eso. que cuando estaba como que, sí, pensando que ibas a venir
y me acuerdo cuando tú contaste eso en tarima, yo dije, eso debe ser una experiencia en sí misma. Claro, porque, por ejemplo, la gente de la isla grande de Cuba nos veía a nosotros como algo exótico, porque para moverte para Cuba tenías que montar en avión o barco, que obviamente para un cubano no es normal montar ni avión ni barco, ¿sabes? Obvio, Como que la claro. gente no viaja tan frecuentemente. Ujú. Y además, para uno que está en esa isla, ubícate en esa isla, no hay semáforo, No. todavía carretones de caballo, es decir, como que bien precario todo. Entonces tú llegas a La Ujú. Habana, a la capital, tú ves los semáforos y tú dices, ah, espérate, así vive la gente. Ah, claro. Y O sea, tú espérate, tienes y esa espérate impresión. que ponga la luz para que veas cómo prende. Sí, No, no, qué o sea horrible. que tú básicamente tuviste dos encontronazos culturales con el mundo exterior. Yo migré 2 veces, cuando me voy a Exacto. estudiar a La Habana y después cuando me voy de Cuba. Mierda. ¿Qué era en La Habana para ti? O sea, ¿qué llegaste cuando viste lo que pasaba en La Habana? ¿Qué viste que dijiste como que, coño, esto es un lujo? Coño, la cantidad de edificios que había. Había Ah, muchos edificios. edificios. Para Claro. mí, ¿no? ¿Y cuando fuiste a Uruguay? Cuando fui ¿Qué a es el Uruguay, segundo nivel de como de lujo Ajá. para ti? la carne. La carne. La carne. Sí, Uruguay sí ya fue la locura. La comida en Uruguay. En Uruguay tienen una feria que es como la feria más grande de América Latina. Que los Ok, domingos ok. cierran no sé cuántas calles. Y yo empecé a caminar y a caminar. Y yo Capaz es decía, la más grande para ti que no conocías en ese momento para otras cosas. no, pero es que ellos presumen de De eso, que de sí, que sí, su sí, feria sí, es la sí, más sí. grande. Y cuando yo empiezo a ver, vi vegetales que yo nunca había visto en mi vida, ¿entiendes? Había cosas que yo no Claro. tenía idea que existían, ¿entiendes? Yo tengo un No, amigo, una amiga cubana que me comentaba que justamente la impresión que le dio primero fuera de comida fueron las fresas. las fresas, eso Que es una mismo. vaina sorprendente. No, a mí me explotó la cabeza. Alguien mordió una manzana, no le gustó y la botó. Y yo lo miré como diciendo, no, no hagas eso. Dame para acá. Y esto tú, o sea, porque obviamente hay gente que nosotros nos estamos riendo, pero tú siempre tomaste estas cosas con humor, siempre tuviste alma de comediante, o si hubo un momento en donde sentiste, creo yo que es natural, ¿no? Sentir como impotencia, Rabia. rabia, frustración. Las dos, siempre lo tomas con humor, pero en el fondo tú sabes que te da impotencia. Lo que Ujú. pasa es que el humor es la salvación, porque ¿qué Ujú. vas a hacer? Son cosas que se van de tus manos, no las puedes arreglar. Y eso es algo que venía contigo incluso desde Isla de Desde la la isla de la Juventud. juventud. Y hasta ahorita obviamente porque eres obviamente eres comediante, pero es algo con lo que con lo que soñabas, hacer comedia. ¿Dónde viste esto? Yo soñaba con escribir comedia, porque, Ok. porque el acceso a lo que yo tenía era la literatura. Entonces había un loco, un cubano que se llama Héctor Zumbao. Ujú. Ya falleció. El loco escribía en el periódico una columna. Ok. Pero eso a mí me impresionó, me voló la cabeza porque era aquel tipo haciendo relatos, haciendo comedia en relatos, y eso era lo que yo sabía que se podía hacer porque era lo que veía. Ya después entonces en la televisión empiezan a aparecer personajes, comedia, monólogos, pero en Cuba no hay stand-up como tal. No. El stand-up lo conozco en Uruguay. Llego a Uruguay y un día logro llevar a mi familia para Uruguay y cuando salgo con mi papá, que fue el que habíamos llevado a celebrar, stand-up en un bar. Y me quedé así como, yo quiero eso. Wow, weón. Dame eso, yo quiero eso, ¿cómo es eso? Y ahí me metí un curso. ¿Qué año fue esto? ¿Como 2015? Esto 2000. fue, no, yo me fui de Cuba en el 17, esto fue 2019, 2020. Ah, mira, Ya. hace relativamente poco. Sí, Sí. hace nada, weón. Sí, O sea, sí. además que ahí mismo vino la pandemia. Estoy tratando de imaginar incluso cómo es cronológicamente la historia que viviste ya fuera de ese pedo y después vino, te encerraron un rato. ¿Tú pasaste la pandemia en Uruguay? Yo pasé parte de la pandemia en Uruguay y entonces como ya no había, supuestamente todo el mundo estaba trancado, ahí fue cuando decidí cruzar la frontera. Sí, no, tú dijiste, coño. Tampoco me Es van a mi volver a encerrar. momento, es mi momento. No me van a volver a encerrar. Claro, weón. ¿Qué crees tú que de la percepción que tenemos los que estamos fuera de toda esa situación, a pesar de que Venezuela y Cuba obviamente comparten muchos códigos, en muchos aspectos obviamente Cuba a un nivel mucho más terrorífico y mucho más agresivo que Venezuela, obviamente, pero ¿qué crees tú que nosotros pensamos de Cuba que es exagerado o si estamos realmente en sintonía con lo que pasa allá adentro? Yo creo que se quedan por debajo. Coño. Porque me parece que hay muchos venezolanos que se me acerca y me dice, coño, marico, nosotros estamos igual que ustedes. Entonces, si ya tú nunca. crees que estamos igual, entonces ya Ujú. no estás entendiendo lo que pasa allá Yo adentro. lo saqué por lo que acabas de decir, de lo que te sorprendió, porque estaba pensando qué fue lo que me sorprendió a mí cuando yo salí de Venezuela, porque yo también salí un poco tarde, entre comillas. Yo me monté en un avión en el 2012, teniendo 26 años,
por primera vez en mi vida. O sea, como Aterrizó que- hoy, en 14 años en el aire. pero no porque no existiera, sino porque no tenía dinero, pues y ya. Claro. Pero recuerdo que lo que me sorprendió cuando llegué a otro país, ciclovías. Yo como que, ¿qué? Claro. Marico, la gente maneja bicicleta así tranquilito por ahí en un espacio. Con permiso de la Con calle. permiso al lado, ordenadito. Y eso, obviamente, es muy privilegiado de mi parte versus esto que acabas de contar, pero hay cosas que nos sorprendieron también. Yo creo que cuando siempre uno te se- van a sorprender a medida que te acerques a lo que nosotros consideramos que es como civilizaciones o sociedades recontravanzadas, como por ejemplo, si nosotros 4 vamos a Copenhague, o vamos a Oslo, o vamos por allá, vamos a sorprendernos con un montón de vainas. 100%. Mal. Pero creo que cualquier latino promedio cruza para Europa y te sorprende de repente ciertos niveles de civilidad. ¿Tú Arquitectura. recuerdas en general. algo que te haya volado la cabeza como... Sí, claro. lo prim- El sistema de honor, el honor system. Obviamente ahorita tiene explicación, pero yo haber venido a Estados Unidos por primera vez, mira, este cuento a mí nunca se me olvida. Una vez vine a Estados Unidos yo también vine a Estados Unidos de adulto, nunca vine de niño, nunca tuve visa ni nada. Y vine y me acuerdo que yo tenía Pero no a digas una eso ahorita en voz primita alta. en un coche y en el coche estaba mi primita y de repente entramos a una tienda en Disney. Primero Disney ya te vuela la mente, ¿no? Sí. Empezar por ahí. Llegas y de repente veo a mi primita con un muñeco. Y mi tía me dice, ¿tú se lo compraste? Y yo, no. Pero resulta que ella se lo robó en alguna tienda. Y nadie nos dijo absolutamente Como buena nada. venezolana, diría. Pero cuando tú creces en Venezuela con un sistema que el honor system no existe, que todo es hipervigilado, que todo es, te vas a meter en un peo porque la carajita se llevó no sé qué y tal, a mí eso me sorprendió que jode. Claro. Como que los valores de honestidad, entre comillas, es todo esto está aquí, pero si tú lo agarras, lo tienes que pagar. Nadie te va a estar diciendo que lo hagas, pero tú Es sabes que es obvio. lo correcto. Claro. Antes de continuar con el episodio, quiero contarles una situación que me ocurrió recientemente. A ver. Estaba viendo el juego de béisbol, ¿no? Ujú, sí, Y el equipo contrario, íbamos ganando 2-0. sí. Y el equipo contrario dio un jonrón. Se empató Octavo el juego inning. en el 8º inning. Coño. Y estuve tenso, ¿viste? Estuve tenso. ¿Y qué hice? Pues, mira, me serví un par. A veces toca hacer eso cuando uno pasa por una angustia. Igual al final el equipo ganó, así que deja que fluya. Interrumpimos este episodio para darle las gracias a Renta Ideal. Cada vez que venimos a Miami tenemos nuestros carritos ahí esperándonos en el aeropuerto. De hecho, ahorita que abrieron la ruta Caracas-Miami, puedes utilizar Renta Ideal para rentar tu carro y que te reciban en el aeropuerto con todo listo, que no tengas que ir a ninguna agencia, que es el fastidio real de alquilar un carro aquí en Miami y que todo sea mucho más sencillo. Gracias a Renta Ideal, que además es un cliente longevo de Escuela de Nada. Saily, si tú estás de viaje y necesitas un SIM card, que ya no se usa SIM card, es digital, lo haces todo desde la aplicación, esto es lo mejor para ti. Tienen además planes ilimitados donde vas a tener datos sin que se te acaben, lo recargas en todo caso ahí mismo con tu teléfono, en verdad es una maravilla. Así que Saily, Escuela de Nada, Friends Forever. Claro, mierda. Que Mira, no pensaba eso. una cosa que a mí me sorprende es, por ejemplo, el venezolano, cuando le hace chiste al cubano sobre el ladrón, le habla de los motorizados. Ujú. No, los motochorros en Cuba, no. Los que tienen moto en Cuba, vamos y le robamos, ¿entiendes? Claro. Claro. Ustedes le tienen miedo a la gente que va en caballo como sucio. Claro. ¿Cómo era Ojo, es que en verdad estoy pensando y quiero hacer, no es, da morbo, sí, da curiosidad, pero hay que enfocarlo de una forma como hasta respetuosa. Ok. Pero, Pues se puede convertir en misery porn. ajá, exacto, que Sí, es la weón. que es mi favorita. ¿Cómo era una persona con dinero en la Isla de la Juventud? ¿Existía una persona que ustedes dijeran, así sea parte del aparato del gobierno, por ejemplo? Como que esa es la persona que es cifrino pues, Sí. para nosotros. Sí, tenía que ser del aparato del gobierno y en realidad el dinero allí se mide diferente, porque no es que ese tipo, porque está en el gobierno, va a andar en un Ferrari, Ujú. va a andar probablemente en un Lada y como Ujú. está todo tan atrasado, tú sientes que un Lada es tener dinero y Ujú. entonces también esos son... Compensa, escalas, claro. Claro, porque aparte, supongo yo que si tú eres del gobierno y te mandan para la Isla de la Juventud, de alguna forma te están castigando. Entonces Verga. tú vas viendo... Claro, porque Claro. es como que te manden para un pueblo. Si tú eres un enchufado, Ujú. que te mandan para el pueblo más remoto, entonces Claro. tú tan enchufado no estás. Ujú. ¿Sabes? Es como más o menos así. Entonces ahí eso es lo que más o menos tú haces referencia a alguien con dinero, a alguien que tenga auto. Ya, por ejemplo, en mi familia, Ujú. cuando yo llamo para allá, ya la gente piensa que yo soy rico Mm. porque ando en un carro, ¿entiendes? Ah, Claro. Rami es rico, Claro. Rami tiene carro, ¿entiendes? Porque
el nivel de dinero va relacionado a cosas demasiado básicas. Obvio. Y no, por ejemplo, ya así cuando tú ves la familia de Fidel Castro y toda esta pila de gente, ya esta gente sí andan en yate, sí viajan a Zurich, ya no sé dónde, De ¿entiendes? bola. Que ya ahí sí hay un nivel de dinero más Ahí uno entiende, responsable. claro. Y uno entiende. Qué rico. No, y uno ve las vainas inalcanzables. O sea, es como en Venezuela tú tener 20 años en el 2005, 2006, era como que, marico, es imposible comprarme un carro aquí. Entonces ya tú dices como que yo no voy a tener carro nunca. Ya. Pero qué bolas, ¿Sabes? como lo que tú decías es muy clave, y tú también, el tema de cómo nosotros cometemos el error de creer que a pesar de que Venezuela se hundió en la miseria, pero es una miseria que viene de un país que ya era ultra rico en los 90, ni siquiera hace tanto tiempo. Entonces, claro, se va a la miseria y aún así existen burbujas donde ves camionetas del año, donde ves cosas, pero evidentemente hay gente que tiene un enchufe con el gobierno y acceso a mucho dinero. Y la pobreza obviamente está muy presente, por no decir que es la mayoría de la población, pero esto es otro peo. Entonces, claro, a mí me cuesta mucho pensar cuando nosotros, lo que tú dices, ese chiste es genial, porque que el venezolano crea que somos muy parecidos, entiendo, pero ni cerca. O sea, nosotros no llegamos a ese nivel y qué bueno. Ojo, llegamos a un nivel igual injusto, igual de maldito con respecto a lo que teníamos en el No, y pasado. seguramente hay ciudades de Venezuela que también, pues, No, por hay supuesto, una precariedad por pues, totalmente. absoluta. Y que la hubo siempre. Exacto. Pero creo yo también que otra de las preguntas que tenía era, nosotros tenemos la concepción de que, y un poquito de historias, cuando Chávez llega al poder, una de las primeras leyes que quiere cambiar es la ley de educación. Ok. Entonces, ese fue el primer choque que hubo entre la sociedad civil y Chávez, que era como que, ¿por qué estás cambiando la forma en la que los niños aprenden? Y que vino después, bueno, libros de historia que no tenían la historia correcta, todas estas cosas que eran copiadas del sistema cubano y copiadas del modelo soviético, ¿no? Ujú. Cuando tú fuiste a la escuela hasta nivel secundario. Yo hice todo, universidad, todo. Yo pasé todas las enseñanzas, Ujú, me gradué de ingeniero y cuando me dieron mi primer salario de ingeniero, que fueron $12.94 y un litro de aceite costaba $1.10, ujú. me quería jalar los pelos. No sabía ni qué hacer. Pero también mis padres eran médicos y yo vivía con precariedad y mis dos padres eran médicos los dos. Ujú. La educación cubana es una doctrina en todas las leyes. Por ejemplo, el otro día estábamos conversando con esto con Ángelo Ajá. y yo le contaba a Ángelo cómo era ir a la escuela. Para empezar, los niños solo podían usar zapatos negros. Ujú. Ellos no te daban los zapatos, pero solo podías usar zapatos negros Ok. y medias blancas. Entonces era zapato negro, media blanca Michael y Jackson. uniforme. No, Michael el Jackson. gusto de Los Michael niños Jackson. El gusto de Michael Jackson. Claro. Claro. Entonces ya eso hace que todo el mundo se viera igual. Por ejemplo, las niñas para recogerse el pelo no podían hacerse cualquier peinado. Tenían que ser como unos peinados determinados Ujú. y estos lacitos que usan para... Ya. También tenían que ser de un color determinado. Entonces piensa en un niño de 5 años Ujú. que va a la escuela y lo primero que hace es que lo forman en una plaza Ujú. por orden de tamaño, así con manito y todo firme, se paran unos ahí arriba, firme, para recibir la bandera de la estrella solitaria. Tú tienes 5 años, eso es lo que tú ves, Claro. te marchan la bandera, te izan la bandera, tú cantas el himno y antes de ir al aula hay un lema. Ujú. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Piénsate de eso. Eso no es pionerito. Eso Esto es la Ajá. enseñanza primaria Sí, que sí, tú sí. arrancas como Ujú. con 5 años y terminas como con 10 antes de ir a la Sí, ya hay enseñanza ideología secundaria. implantada desde muy Ya. chiquito. De ahí tú partes hacia tu aula formado en fila y cuando te sientas en el aula, lo primero que hacen en las escuelas en Cuba son 10 minutos de información política, donde el mundo se está acabando y nosotros progresamos y a ellos les duele. A ellos es el Claro, imperialismo, huevón. ¿entiendes? Entonces eso es lo que tú recibes Ujú. todo el Todos los tiempo. años. Todos los años, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, si tú te quieres manifestar en contra, a ti te sacan de la universidad. Ujú. Es decir, si tú no quieres ir a una marcha que es obligado o lo que sea, tú eres señalado y te vas a la universidad. Entonces después te choca porque llegas a Uruguay, por ejemplo, y te dicen, ustedes estudian gratis. Yo no estudio, amigo, yo fui adoctrinado. Claro, Yo huevón. no, es decir, eso no ¿Y es... cómo comienzas a darte cuenta de que formas parte de una doctrina? Ajá. Cuando creces y van pasando cosas a tu alrededor y eres capaz de abrir los ojos, porque por ejemplo, nuestros padres también en parte fueron Sí, engañados. claro, obvio. Totalmente. Es decir, la información que tú recibías, la televisión allá eran 2 canales de televisión. A ver, ahora muchas cosas han cambiado
Por ejemplo, el otro día un socio me llamó de Cuba para decirme que habían Teslas ya en Cuba, Coño. porque ya están permitiendo importación. Es decir, han habido ahí como algunos cambios Ok. desde el punto de vista económico y eso, y ya te puedes como que crear una empresa. Coño, pero pasar de un lado a un Tesla, yo creo que mucha gente se va a suicidar de la impresión. Probablemente, no, este socio me llamó como loco, como diciendo, llegó el desarrollo, mira, hay un Tesla. Pero es un cambio muy agresivo, me parece hasta peligroso con la sociedad y todo, ¿eh? En mi opinión. No, sé, para mí capaz estoy también equivocado, ¿eh? no estamos listos, Ajá. no estamos listos, no sabemos manejarnos en Sí, internet. es un salto muy grande. Por ejemplo, hay algo que a mí que me huele a la cabeza cuando se lo explico a la gente que no lo entiende, y es que no existe el internet como, digamos, como Lo conocemos. en tu celular, así que tú te vas y te abres un WhatsApp todo el tiempo. No. Tú tienes que conectarte a unos datos, pero que cuesta un precio que generalmente te lo paga un familiar tuyo de afuera para poder conversar contigo. Entonces no es como que yo me quiera comunicar con alguien en Cuba por WhatsApp, yo le escribo y ya me responde, no. Pasa un rato y cuando se conecte por la noche, cuando pueda, entonces que va a ver mi mensaje y me va a poder Sí, es responder. como Messenger. Como que cuando... Sí, está Marico, medio análogo. nosotros Sí. en principio de los 2000, piénsalo. Sí, Celulares sí. que estaban empezando a tener SMS, Ujú. incluso los SMS que no podías conectar ¿cómo se llama? Como compañías diferentes, ¿se acuerdan Pero cuando eso? creo que más se asemeja más al Messenger, que es que tú te Sí, que conectas, cuando te conectas es para que te llegan los lleguen mensajes, las exacto. vainas. Como o sea, revisar tu exacto. email. Exacto. Sí. Exacto. Y, Bueno. pero perdón que te interrumpa, pero creciste con de esos compañeros de tu temprana edad, algunos terminaron convencidos por la ideología, o tú sientes que en verdad ninguno. Porque Ajá, yo también tenía una esa pregunta es similar. una pregunta, coño, válida. ¿De ¿Cómo dónde que te sigues dabas cuenta sacando? tú de esto solo o habían varios al mismo tiempo que hacían Voy. como, hey, Por un tiempo, yo por un tiempo fui oveja negra. ¿Por qué? Porque mi papá, los médicos cubanos son los que más dinero, es decir, los recursos humanos es la principal fuente de ingreso económica a Cuba. ok, ¿Qué hace el gobierno de Cuba? Básicamente manda a los médicos para los países o a los maestros que tenga, los manda por ahí y recibe un dinero por esto. Mi papá, cuando yo tenía 13 años, mi papá lo mandaron para Haití. Y ahí fue que salimos adelante en mi casa porque el puro me mandó un televisor a color. Entonces ahí fue como... Pero cuando mi papá llega de Haití, viene y me dice, esta gente son unos ladrones. Todo lo que nos han wow. dicho es mentira. Allí aquella gente es verdad que están en candela, pero los que tienen dos dedos de frente que quieren salir adelante, pueden salir adelante y hay comida. Me da lástima porque te veo tan flaco como los negritos que vengo de Claro. Claro, fue fuerte. Entonces, ya con esa ideología de mi papá y un par de historias más ahí de mi familia, ya yo más o menos tenía esa influencia de mi papá. Pero claro, mis padres son divorciados, entonces mi mamá me decía, no le hagas caso a tu papá. ¿Qué bolas No le- estar en... no, no, no qué te bolas- dejes ¿Tenías llevar familia por afuera? eso. Tenía familia afuera, sí. Ah, exacto. Tenía eso familia eso era afuera, eso- determinante. eso- Claro, porque estás en Cuba, tu papá sale y que bueno, vamos a ver que el mundo, no sé qué, y llegas a Haití. Coño, Vale, vale. que no, sí, todo está Claro. normal. así, Todo así- igual. así es el mundo. Y de repente se va otra vez y regresa y se descubrió algo peor que es Lima. Verga. Bueno, el ¿Entiendes? cuento, O sea, un saludo. el cuento fue loco porque el karma existe. Mi mamá, que no quería como que, coño, no le hagas tanto caso a tu papá, dale un tiempo. Con los años mi mamá se fue a Botswana. Coño. Esto es arriba de Sudáfrica, esto Sí, es sí, en claro. África. Cuando mi mamá regresa de allá de África, me dice, hace muchos años, Médico también. médico también, hace muchos años, yo no estaba muy de acuerdo con tu papá, pero esta gente me robaron la vida. Y empieza a llorar, Qué Mierda, heavy, qué weón. dolor. empieza a llorar y viene y me dice, ¿te acuerdas que cuando tú eras niño yo te decía, cómete la comida que los niños en África no tienen? No, son No los de era acá. así. Eras tú el que no Son tenía. ustedes los que Cómete no la tienen. comida que... Mira el Marico, qué vecino. somos- interesante, mamá huevo, me lo cuentas y de verdad que además qué increíble como a pesar del chiste y todo eso, que es completamente cierta, el punto de comparación haya sido Haití, que sabemos que es un país que también atraviesa por una crisis infinita, que nunca pareciera salir de eso y que ese sea un punto de referencia para decir, marico, estamos jodidos. Sí. Es bien irónico, ¿no? Y cómo después, cómo se toma una decisión dentro de Cuba familiar de irse. Cómo, porque en mi ignorancia, yo siento que es difícil irse. Primero porque convencer al núcleo familiar, porque está completamente adoctrinado, es jodido.
Y la otra es de dónde sacan los recursos, cómo decides a dónde, si tienes esta educación tengo entendido que no es tan mala, pero es limitada. Es limitada. Sí. ¿Cómo coño tomas una decisión, por ejemplo, de ir a Uruguay? ¿Por qué Uruguay, por ejemplo? En mi caso, Ajá. 2017, Uruguay, la embajada de Uruguay hace una apertura para los cubanos y tú podías pedir una visa de turismo. Había un inconveniente. Había que tener como $100, algo así, por día de estancia en tu viaje. Uruguay. A la verga. ¿Qué hago yo? Contacté a todos los amigos que tengo que estaban afuera. Espera hasta que se conectaran. No, les mandé un así mismo. Bueno, tuve que conectarme varias veces para ver si me decían que sí y les pedí dinero prestado a todos. Brother, mándame. Esta es la situación. Voy a pedir esta visa, tengo estos papeles, allá tengo esta oportunidad. Préstame el dinero que puedas. Y como entre 10 amigos reuní todo el dinero que necesitaba para que me dieran la visa. ¿Cuánto era? Eran como $3,500 los que tenía que tener. No, tienes buenos amigos, ¿viste? Bueno, sí. Tengo buenos Me amigos. pedí $20, este bicho todavía me lo está cobrando. $20. ¿Quedas por Uruguay o qué? Me mandan la plata, me dan mi visa a Uruguay y automáticamente tuve mi visa en la mano, le devolví el dinero a todo el mundo y me fui por Uruguay. Cuando llegué a Uruguay, yo soy ingeniero informático. Okay. Brother, había trabajo al momento. Yo llegué a Uruguay un 5 de mayo. Me fui, me presenté en una oficina. Yo vengo aquí a pedir asilo político. Me dieron los papeles así. En un mes ya yo estaba trabajando. Legal en Uruguay. Con mi primer salario, los socios de ahí del trabajo me llevaron y me dijeron, ¿qué quieres comprarte? Vamos, me hablaron como que de ir a Zara o algo así. Yo le dije, no, yo no quiero eso. Llévame a comprar carne. Claro. Ya como de una. Y salió vestido como Lady Gaga. Con las Lady Gaga, así como con mi No, esa es una forma de decir prostíbulo. Después te cuento. Ah, coño. Y ahí fue cuando chocas con la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo tomé esta decisión con mi esposa, ¿no? Ajá. Éramos solo como mi esposa y yo. Pero, por ejemplo, mi mamá Ya estabas casado en... en Cuba, en la isla. ya viví en La Habana. Ah, Yo- ya vivías en La Habana, Sí, ok. yo estudio en la isla hasta los 18 años. Ok. A los 18 años paso el servicio militar, que en Cuba es obligatorio. Mm. Eso es un cuento para después, pero tuve que tirar en tanque guerra y mandarle un tanque guerra a eso Mierda. para limpiarlo después. Son locuras, son cosas Mierda, interesantes. Ok, ok. Y cuando me voy a la universidad, que la universidad era en La Habana, claro, yo desde la isla lo que decía es, yo tengo que tener las mejores notas posibles para irme de aquí, para poderme ir a la universidad en La Habana, ¿entiendes? Claro, huevón. Y era como mi foco, ¿no? Claro. Y entonces ya en la universidad en La Habana es donde conozco a mi esposa, que dicho sea de paso era de otra provincia, porque esto es una universidad que armaron para desarrollo de software y la peculiaridad que tenía la universidad es que en la universidad debía tener representantes de todos los lugares de Cuba. Ok. Esto fue como una de las ideas de Guarapo. Guarapo es como yo le digo a Fidel para no nombrarlo mucho. Ok. y Para le que no digo- aparezca. Sí, para que no aparezca. Ok. Y le digo Guarapo porque una de sus locuras fue hacer en Cuba una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar y no se dio. Entonces, por eso le decimos, Mierda. le decimos Guarapo. Entonces, yo aquí estudio para todo esto, me hago ingeniero y cuando llego allá, bro, es que tengo mi primer salario, que veo cómo es la vida de un país del tercer mundo, porque Uruguay es un país del tercer mundo, si bien es de los mejores de la región, Sí, es el sí. tercer mundo. Y dije, bueno, espérate, no es tanto culpa de los gringos, porque aparte también yo estoy viendo que el gobierno de Uruguay es de izquierda, aquí hay educación gratis, aquí hay medicina gratis, aquí hay jubilación. Es decir, si alguien es de izquierda son esta gente, y mira cómo viven su gente. Ajá. Entonces tú no eres de izquierda, No. tú lo que eres un descarado, pisoteador, dictador y ladrón, ¿entiendes? Un Así loco de como, mierda. ya, así de simple. Fue Ah, como... Claro, huevón. Y terminas yéndote para allá con tu esposa. ¿Tuviste algún encontronazo con la familia de tu esposa para irte también? Algo similar a lo de tu mamá, por ejemplo. Ya en ese momento, como ya unos adultos, ya te ven diferente y ya ellos entienden, porque ya al paso del tiempo, nuestros padres se dieron cuenta que ellos habían perdido su vida y no querían lo mismo para nosotros. Claro. Claro. Entonces lo único que yo recuerdo que mi papá siempre me pedía es no te vayas en lancha, no te vayas en lancha. ¿Por qué? Porque en la isla donde yo soy se usaba mucho irse en lancha, Claro. que era como irse en lancha, a ver, lancha. Yo les voy a poner un contexto para que ustedes entiendan en qué se han ido mis amigos. A ver, yo tengo amigos que se lo comieron los tiburones, todo Mierda. este ¿verdad? proceso, sí, como que normal. No. No, pero en el mundo de Europa Sí, es sí, como... claro. Claro. Mira, para que tengas una idea, por ejemplo, por Cuba pasa un ciclón
derrumba los techos de las casas y el gobierno para arreglar las casas lo que da son unas planchas que es como una poliespuma. No sé cómo le dicen ustedes, porque esto le dicen diferente en todos los... No, es ¿Viste? como- Donde vienen los televisores. Es como espuma. Eso. Sí, pero eso en México tiene otro nombre. Efectivamente. Porque los nombres, ese producto, mira este inciso, Styrofoam. Para nosotros le decimos anime, en Argentina le dicen telgopor, en Eso. México tiene otro nombre porque cada empresa que lo importaba le ponía un nombre diferente a ese producto, que todos sabemos que es donde vienen los televisores, así esa vaina blanca que bota a ti te mucha da burusa. grima, ¿no? O sea, yo Eso. odio Este ese- bicho lo odia, yo no claro, puedo le tocar da Eso hace un como- sonido Sí, en sí, Uruguay sí, creo sí. que le dicen espuma plana. Bueno, dan unas planchas. No, techo, le dicen. Está hecho en Cuba. Bueno, dan unas planchas para poner en los techos de este material. Ajá. Hasta le darán unas planchas así como de este alto y de aquí a esa cámara. Esta es Ok. la idea. Ujú. Así. La gente juntaba esas planchas, brother, las ponía altas, le ponía tanques de 55 galones esto por al lado. ¿Cómo podías armar eso sin que alguien se diera cuenta, por ejemplo? Eso había que hacerlo escondido y en el monte. Por Ajá. ejemplo, con mis amigos armamos una cosita así como para irnos y fue en el monte, en un lugar específico, bien mangle adentro. Entonces conseguías una lona, lo dejabas tapado, te ibas para tu casa, pero esto no lo podía saber nadie, Claro. absolutamente nadie. ¿Qué pasa si te lo descubrían? Preso. Vas preso, vas preso, vas preso. Mira, Mierda. en México es Unicel. Unicel. Pero fíjate, bueno, no, la historia continúa, ¿no? Sí, claro. O sea, después que tú arman eso oculto. Claro, jamás eso oculto y después entonces el lío de encontrar un motor. Y por eso es que se roban todo. Porque ya en esa desesperación de encontrar un motor, si nadie te lo vende, Claro. si tú ves un camión más parqueado, Ujú. no sé cómo o hacen, sea, no es pero como para vender las piezas, como en cualquier parte del mundo. efectivamente, ahí Verga. siempre hay un lío. Y con respecto a eso que dices de las familias, ese fue uno de los daños más grandes, creo yo, que le ha hecho la dictadura a Cuba. Y no sé cómo ha pasado en Venezuela, pero muchas familias se dividieron. Muchas familias estuvieron divididas por eso, por el odio que se sembraba y además por el miedo que te metían a ti. Por ejemplo, mi abuela es presa política, es decir, mi abuela se va de Cuba y yo quedo, y cuando yo quedo en la Te universidad y eso, no es que me perseguían porque yo no había hecho nada, pero sí saben quién tú eres. Ya. Sí saben quién eres tú. E incluso empiezan ahí y hacen, por ejemplo, hay una cosa que se llama UJC, que es Unión de Jóvenes Comunistas, que es como una organización política para los jóvenes que casi que te obligan a pertenecer y los beneficios son que vas a poder obtener la carrera que tú quieras y este tipo de cosas. Yo me negué, no participé, pero entonces era el que no es de la juventud. ¿Sabes? Porque ya en determinados círculos casi que es obligado pertenecer a esos grupos de masa. Sí, si no tienes acceso a las pocas cosas que... Me puedo imaginar también que hay un montón de efectivamente. gente que lo hace por conveniencia incluso, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo hace por conveniencia porque dice... La gran mayoría lo Asumo hace eso por también, como que conveniencia, claro. no, yo soy de aquí y tal, pero para tener la carrera y luego, Claro. en verdad, ideológicamente no estás Pero es con que ellos. las tres tragedias que están consecutivas en un minuto es, hay una separación por odio ideológico, hay una separación geográfica, Total. esas son dos tragedias muy grandes, y la tercera es que ambas están en Venezuela, obviamente, ¿no? O sea, con la diáspora de 8 millones, yo vivo eso. Creo que todos, ¿no? Sí, sí, sí. Vivimos eso, que tenemos familia allá, que de repente muere gente, no la puedes visitar, todas estas tragedias, pues. Todo eso. Pero la tercera es que el sistema se afinca tanto, se instala tanto, que si no te haces parte del sistema no tienes acceso a absolutamente nada. Entonces mucha gente termina no convencidos ni por ideología, ni por compartir posiciones políticas, es literalmente porque si no te pegas... no- Supervivencia. Exacto. Y la cuarta tragedia es que en Venezuela, yo creo que eso, no sé cómo funcionará en Cuba, pero en Venezuela se juzga muchísimo y se juzga todavía. Total. Pero porque había otra manera de subsistir. Bueno, Pero hay eso- gente que está pegada al gobierno de Venezuela, obviamente no por ideología, porque yo creo que eso Sí, estamos es raro. Por eso pero se sí lo juzga, hacían de hecho. esto, pues, el enchufe. Pues. Por eso de se juzga, repente- porque moralmente sabes que estás haciendo mal. Ajá, pero No, y también hay que- entonces el que trabaja, perdón que interrumpa, en el sistema público. De Eso es repente diferente. tú trabajas en un ministerio. Pero es que ese era el camino. O te unes a estos grupos comunistas jóvenes, como lo que tú dices, o al grupo del partido en poder joven, porque es la única manera que tienes para sobrevivir La- según tú en tu cabeza. la Por El eso es que el cuerpo, término, sí, el término de enchufado está tan desvirtuado, entre comillas, porque hay mucha gente que, marico, que le toca hacer la vaina. Ujú. Y no solamente dentro de un ministerio público, sino que también hasta en las artes. O sea, como que hay gente que dice, marico, no tengo nada. Y me toca de repente hacer una vaina
y no necesariamente tiene que ser chavista o algo. Es mucho más área muy profundo. gris. Sí, es mucho más Las profundo que empresas eso, también. pero hay mucha gente que, marico, que está, o sea, ya sabe, ya está codificado para nunca recibir un perdón. Porque se equivocó en algún momento, pues porque hizo contenido, porque qué sé yo, marico, cualquier vaina que tiene que ver con el chavismo. Y uno desde afuera también como que, uno es duro porque, marico, es que, vale, coño, pero qué asqueroso este dicho ahí, Sí. ¿sabes? Como que formando parte de esa vaina. Pero en realidad hay muchísima gente que, coño, uno no sabe por qué, o sea... Totalmente. En Cuba, por ejemplo, también pasa, y es como muy importante esto, que todo es del Estado. Ahora, en los últimos años, es que han habido algunos cambios que tú te podías armar tu negocio. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba, ubícate, tú te vas a cortar el pelo, esa barbería es del Estado. El pan es del Estado. Es decir, todo, brother, todo es del Estado. Antes de yo irme de Cuba, que fue más o menos como en el 2016 por ahí, yo intenté hacer como una cafetería o algo así, porque fue cuando sacaron licencias de cuenta propista, que entonces ya tú podías como emprender. Ok. Y yo dije, bueno, vamos a intentar emprender. Y ya entonces cuando intentas emprender, entonces ya vienen los demás peos de que no hay insumo, no hay esto, no hay lo otro, todo es controlado, todo. ¿Sabes? Entonces tú te das cuenta que no tienes forma de respirar. Pero ¿qué pasa? En una sociedad donde todo pertenece al Estado. ¿Cómo tú sales adelante? Por ejemplo, esto mismo de hablar de política en las familias. Bro, la gente ni habla. Claro. Porque te están escuchando. En Cuba hay una cosa que creo que ustedes tienen algo similar. Yo se las cuento y ustedes sabrán que es la organización similar en Venezuela. En Cuba crearon una cosa que se llama CDR. Ujú. Comité de Defensa de la Revolución. Que cogieron hasta la idea por edificio o por barrio, dependiendo de la cantidad de personas que hubieran, metían un CDR. Entonces está el presidente del CDR y el jefe de vigilancia. Fíjate, no se esconden. Presidente del CDR y jefe de vigilancia. Esa gente sabe todo lo que tú haces. En Venezuela lo llamamos pajugo. No, pero a mí me Que es dijeron, persona adjunta. Claro. pero me dijeron que había como alguna cosa así en Venezuela. Sí los hay. Como que, o sea, hay una que se me ocurre, pero seguramente hay La otro, jefa pero de comuna, por ejemplo. ese la tipo de jefa de vaina. calle. Entonces, Ajá. como que de repente es quien se encarga de que la gente que está en esa comunidad reciba la bolsa de comida. Si Y no están ande pegados hablando paja. Si están pegados. Exacto. Que Es no ande eso. hablando mal si Y recibe ayudas del es gobierno. la gente que después del 28 de julio, cuando pasan esas elecciones, que la gente sale a protestar, son quienes delatan a sus vecinos para que los metan presos. Y por Eso. eso es que hay 10.000 presos políticos. O sea, Eso mismo es en Cuba. Los Claro. CDR lo que hacen mucho más tengo tiempo. una tía que hace esa vaina. No, con esa A mí chaqueta me creo que eres pasó tú, eso. ¿viste? que te- Yo abrí un restaurante en Venezuela y aquí hicimos, en Escuela de Nada, hicimos un episodio con María Corina y a raíz de eso me lo cerraron. Pero me lo cerraron con una excusa de que no, estás incumpliendo ciertas cosas, pero nunca te dicen qué. Entonces yo literal perdí mi dinero. te tiraron una cucaracha en la Pe- sopa, ¿no? Exactamente. Casi. Me cerraron Ideológica. una cucaracha, pero con motorcito, ¿sabes? Así de control remoto. Sí. Con una camarita así. Sí, Pero- y es un cuento también mucho más profundo que ese. En algún momento lo echaré, pero sí, es exactamente eso. Ya, es eso, es un control absoluto por todos los lados. Entonces, todo en Cuba, si ustedes notan esto, busquen, hay disidencia, porque no quiero decir que no hay disidencia para que no me quieran linchar, Obvio. pero no estamos organizados. No tenemos un líder. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que nos hizo dudar de todos. Tú no puedes confiar en nadie. No, y no tienen fuerza tampoco. Nosotros vivimos eso durante 27 años. O sea, Claro, pero el liderazgo opositor, por ejemplo, ahora que está Delcy, damos un saludo. wow. María Corina es la evidente líder opositora. Total. Pero cuando tú dices de repente que las cosas van a cambiar en Cuba, según lo que dice Tromes, ¿quién es el evidente líder opositor? no existe. O sea, ni siquiera hay, yo creo que ni siquiera, Existe, dicen que claro. es uno de los nietos de Guarapo, ¿no? Dicen Sí. que es uno de los nietos, el que más o menos que puede cumplir el rol que cumple Delcy en Venezuela, pero ni siquiera sabemos quién es. O sea, no hay como, porque son cuántos años ya desde la Revolución Cubana. 63. Son 3 generaciones, 4 generaciones de No, gente que 63. no ha visto otra cosa. Y una de las cosas que yo quería preguntarte es, en 2016 ya hay YouTube. Ya YouTube. Cuando tú tienes esa ventana, porque obviamente es diferente en el año 80, 90, controlar lo que la gente ve, porque tienes 3, 4 canales, ¿no? Claro. Sí, eran Eh, 2 y después fue. fueron Después 4. tienes, bueno, de repente la gente que vive afuera, los cuentos de la gente que vive afuera y seguramente algún tipo de media física que llega a Cuba, por ejemplo, una cinta de VHS, más a suponer.
con, mira, así se ve Chicago. Por Ujú. ponerte un ejemplo, no sé, estoy hablando Yo te inventando. cuento ahora qué es lo que, cómo Ajá. es la distribución. Pero cuando llega YouTube, yo creo que tú como gobierno, o tú como gobierno autoritario, como dictadura autoritaria, ya hay algo que los jóvenes pueden ver, lo diferente que es la vida afuera. Y cuando tú tienes, cuando la gente tiene ese acceso, yo creo que lo que viene a futuro es Más dudas. muchas más dudas, menos creerle al sistema autoritario que esté engañándote, más información, menos censura en términos de lo que ellos puedan imponer. Y yo creo que esa ventana, yo veo muchos youtubers cubanos para entender cómo viven, ¿no? Para entender cómo es la realidad. Y yo creo que ya la misma gente que está adentro, eso hace un poquito quitarle el velo, que el que exista este tipo de información y este tipo de redes le quiten el velo aún más a lo que ellos y tratan de hacer ver. Eso, por ejemplo, cambió la perspectiva del futuro de la gente, cómo la gente veía el futuro. Ujú. Por ejemplo, para mí, en mi generación, que yo como por ejemplo no veía YouTube, mi futuro era me voy a la universidad, estudio en La Habana, me hago ingeniero y capaz que ahí puedo conseguir algo para hacer que la familia mejore, ¿no? Era como mi Ujú. pensamiento. Pero yo soy el mayor de 5 hermanos y mi hermana menor y yo nos llevamos como 15 años. Cuando mi hermana tenía como 13 años, yo le pregunto, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y me dijo, irme de Cuba Ujú. Claro. Ajá. con 13 años. Ya comenzaste a ver como el cambio generacional. Generacional. Que ya el ojo es afuera. Ya el ojo es afuera, no ahí, porque Ah. entiendes que ahí no puedes cambiar tu realidad. Claro, porque es muy difícil, es muy diferente, por ejemplo, es la metáfora de la cueva. Es muy diferente si tú solo conoces el sistema autoritario, solo conoces que de repente poder lograrlo en la vida es meterte dentro del sistema comunista o meterte dentro del partido o llegar no sé qué, pero es diferente cuando tú de repente agarras, prendes ahí la computadora, metes los datos y de repente dices, así se vive en Uzbekistán, así se vive en China, así se vive en Japón, así se vive en Corea, así se vive en Venezuela, y dices, no, así se vive en Bolivia, así se vive en Estados Unidos. O sea, es diferente tener esa ventana al mundo. Y porque una de las cosas que los millennials crecemos es entendiendo lo que era la censura cubana. Y esa era una de las primeras cosas que cuando Chávez llega al poder era, van a censurar los medios. Y van a Efectivamente reeducar lo a la gente. hicieron. Y efectivamente Y lo hicieron. reeducaron hay a un la gente. sistema de control, todo esto heredado de la Unión Soviética de esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Y una propaganda política bastante... Agresiva. Y para confirmar lo que dijiste sobre la educación, por ejemplo, los planes de la educación en Cuba los cambiaron. Por ejemplo, la historia de Cuba es ahora una prueba obligatoria. Ujú. Es una prueba obligatoria si tú quieres ir a la universidad. Si tú quieres ir a la universidad, tú tienes que hacer obligatoriamente 3 pruebas de ingreso, ¿no? Y una de las obligatorias es historia de Cuba. Y la historia de Cuba que tú tienes que dar es la que te cuentan ellos. Ujú. Es hablándote desde la independencia con los españoles hasta el triunfo de Fidel, pero te lo ponen como que la lucha por la revolución es una sola que comienza el 10 de octubre cuando Carlos Ujú. Manuel de Céspedes le da la libertad a los esclavos y termina con Fidel el 1 de enero. Como Ujú. que te hacen creer de que todas estas mismas gente estaban luchando por la misma ideología que Guarapo, cuando no es así. Un poco Cuando- Norcorea. En ese sentido, ¿Cómo? existe que donde Sí, el mito fundacional. El O sea, mito como, fundacional. y a Batista lo ven poner como un diablo, así con Como unos un cuernos. diablo, y igual que a Machado. Machado fue otro dictador que hubo en Cuba, pero que Para ti, construyó cosas. todo esto fue como, el YouTube fue lo que detonó un poquito como que este velo que le quitan a la gente, o la música, porque yo creo que la generación un poquito más para atrás era como el único formato de cultura que existía era la música y gente como, no sé, Celia Cruz o músicos un poquito más que llegaron a hacer cosas como... De la diáspora, dices. O sea, como que llegaba la información a través de la No, diáspora. como que los músicos en algún momento de la historia de Cuba, los que salieron, Celia Cruz o Buenavista, Buenavista Social Social Club. Club y todos estos, como que fueron los que de alguna manera sirvieron de ventana para que el que estuviese adentro viera como, bueno, mira a Celia Cruz triunfando en Miami. Ajá. Pues mira lo que está ocurriendo en Miami, lo que está ocurriendo en Nueva York con el son cubano, con la salsa. Es curioso eso que tú dices porque en tu cabeza parece que nosotros sabíamos de Celia Cruz. Ajá. Claro, exacto. esa era exactamente. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando yo llegué a Uruguay me dijeron Gloria Estefan, Celia Cruz. Ah, Gloria y yo Estefan como... también, claro. Y estoy Y que, yo como... que Bueno, no, yo- esa no es mi mamá. yo he escuchado 1 o 2 temas, pero no es que sea tan fan. De Celia sí un poco más, pero claro, por la rebeldía de mi papá. Pero no es como que eso es la música que se escuchaba, ni eso era lo que te mostraban. ¿Qué se ¿no? escucha en Cuba? Música cubana, brother. Por ejemplo, ahora relacionándome con los venezolanos, me he dado cuenta de lo ricos que ustedes son, porque a Venezuela fue mucha gente de muchos lugares.
Entonces tiene una mezcla de cultura y todo el mundo quería ir a dar un concierto en Venezuela. En Cuba no iba nadie. Claro. Más que nadie se puede ir a vivir para allá porque no le dan Claro. papeles a nadie. No jodas. Entonces nosotros tuvimos, creo que fue 2009, 2008, una cosa que le llamaron el concierto por la paz. Algo así, que fueron, Juanes, ¿no? que fue Juanes, fue Olga Tañón, Ujú. fue Giovanotti, un italiano ahí. Los Rolling Stones también Los fueron. Rolling Stones, Los Ombelico del Mundo. por ejemplo, los Rolling Stones es el ejemplo específico son los Rolling Stones. Por ejemplo, en mi casa no se escuchaba música en inglés, Ajá, porque la música en inglés estaba prohibida. claro. Entonces mi papá era fanático de la salsa y esto, ¿sabes? Como, Claro. Hubo una época, de hecho, en los 80 que los Beatles, Led Zeppelin y todo eso era como traficar drogas. Ilegal. Escuchar eso en Cuba era porque Es que era es ilegal. música en inglés. Sí, Y sí. es como que, esto representa Afuera, el ese- imperio. el imperio. Estaba prohibido y además crearon agrupaciones para suplantar eso. Por ejemplo, no te ponían a los Beatles, pero te ponían a un cubano que se llamaba Peyo el Afrocán. Y ya ese tipo, ¿sabes? Como que ellos tenían sus variantes Las piedras rodantes. Claro. para tirarte eso y la música en inglés estaba prohibida, no te la ponían en la radio, no te sabes, como que no. Sí, esa cultura no le iban a imponer jamás ahí. O sea, como Eso que esa no iba a cultura pasar. es el diablo. Entonces, cuando yo llego a La Habana, porque esto es lo otro, a lo mejor ustedes hablan con otro cubano y tienen acceso a otra información, pero yo soy de un pueblo. Ujú. Claro. Si que la información llega a La Habana es difícil, imagínate a mi pueblo. De bolas. Cuando yo llego a La Habana, a la universidad, es que yo me entero un poco de la música en inglés, esto, lo otro, y ahí me empiezo. A mí me dio pena con Mick Jagger cuando yo fui al concierto de Rolling Stones. Señor Mick Jagger, qué pena me dio contigo. Yo me metí en el concierto satisfecho. Ah, no es esta, no es. Mierda, Esperando claro. el tema porque no me lo sabía. Claro. Y claro. en el concierto de los Rolling Claro. Stones fue súper loco porque el concierto de los Rolling Stones lo hacen gratis. Ujú. Brother, yo me metí, fui temprano, pero yo quería verlo. Ya yo estaba en la movida. Al lado mío no habían casi cubanos. Eran todos gente de Latinoamérica que como el concierto era gratis, se se fueron pagaron pa' un allá. pasaje y se fueron para Cuba. ¿Qué opinas tú de los turistas gringos, por ejemplo, que van a Cuba? No Yo- solo gringos, ¿eh? O sea, el europeos, de donde sea. turismo de O sea, el Cuba turismo en es Cuba. un tema Mm. polémico. Yo pienso que esa gente son al final los que nos dan de comer, porque mucha gente quiere trabajar el turismo y en el turismo es donde dan de comer. Y yo no los culpo de que vayan allá a vacilar, porque esa es su realidad. A mí, personalmente, yo nunca me iría a gastar mi dinero a Cuba, Ujú. y menos con ese gobierno ni con ese, Ujú. ¿sabes? No, Sí, si yo voy a Cuba de turista, por ejemplo, cuando dices que lo de las barberías del Estado y todo este peo, o que ya hay inclusive como que pequeñas emprendedores, de repente si yo me compro un café en algún lugar, algún de esos dinero no le cae a la persona. Porque uno de los argumentos a favor del turismo en Cuba es que de repente, coño, pero es que si yo voy y me llevo $2,000 y los gastos son $2,000 que estoy dejando en la isla. Bueno, un poco lo que decías Pero lo ahorita, que, ¿no? pero Sí. lo que yo me pregunto es si es de esos 2,000, cuánto le quedan realmente a las personas y cuánto le queda al gobierno. O sea, si de repente tú vas y un Botones es muy pana y le das $50, este Botones tiene que reportar esos $50 a alguien o más bien se los embolsilla. No, ¿Cómo no, si funciona? tú le das propina a alguien, la gente se lo queda. Claro. De hecho, todo el mundo al final quiere trabajar con el turismo porque es la forma en la que tú Ujú. tienes de que te den una propina, de que te den un Claro. algo, de que te regalen un par de zapatos, tú vas a montar para atrás de felicidad, ¿entiendes? Son esas cosas porque tienes acceso a otra gente. Ujú. Pero, por ejemplo, el turismo es algo súper loco, para que ustedes entiendan, porque esto es una cosa que yo me he dado cuenta que la gente no sabe mucho. Yo creo que como hasta el 2016 los cubanos no podían entrar a los hoteles. Es decir, en Cuba estaban los hoteles, Ujú. iban los turistas, y Cuba le vendía al mundo de que nosotros somos un país soberano, Ujú. nosotros somos para el pueblo, pero el cubano de a pie no podía entrar a un hotel. Estaba prohibido. Por ejemplo, mi papá, uno de sus hermanos, fueron a vivir a Islas Caimán. Y vienen de Islas Caimán, pero llegan a La Habana y le dicen a mi papá, coño, llégate a La Habana, nos juntamos aquí, así tienes la oportunidad de, coño, de que... Y bueno, su hermano obviamente lo quería llevar por un hotel pensando, y cuando fue a entrar al hotel le dijo, no, él no puede entrar, él es cubano. Porque vas a tener contacto con alguien que puede proveer cosas. No sé por No, qué, yo creo que, no yo sé creo que cuál es el contacto control. como con un mundo lujoso No, o no, no, no. normal. Yo creo que es parte del elemento autoritario de pisar a tu propio pueblo para quitarle acceso a sus propias vainas. O Sí, sea, es como para que no elemento de descubras que, marico, las dominación. cosas hay Que pueden cosas ser más arrechas. normales. Pues, o sea, Así mismo, a lo mejor en el hotel, viste, los canales de televisión no están Ajá. bloqueados y Tienes metes un yo creo que cubano todos ahí y los- empiezas o sea, a ver eso. Yo creo que la crueldad es el punto de esto. O sea, ser cruel con tu propio pueblo es el punto.
Es local. La crueldad no es el método a través del cual alcanzas algo, ¿no? La crueldad es el punto. O sea, es ser maldito porque sí. Por serlo. Exacto. ¿Cómo funciona el paquete semanal? El paquete. ¿Cómo? El paquete es así. Unos Paquete que tengo yo muchachos. aquí. ¿Qué pasó? Es comedia, no se les olvide, ¿viste? No se nos olvide, Ahora no se nos sí. olvide. Este paquete. Nada, lo tengo bloqueado. Mira, escúchate. El paquete, unos muchachos se les ocurre la idea de aquí en Miami, graban 1 tera de información a la semana. ¿Qué es esto? Casos cerrados, películas, series, programas entretenidos, lo que 1 sea. tera. 1 tera de información. Un disco duro de 1 tera de información. Eso va para La Habana, creo que llega el domingo, si mal no recuerdo. Y ahí entonces ese paquete es lo que distribuyen por toda Cuba. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se encargaron de que la información que entraban a Cuba no tuviera nada político. Para ellos armar su negocito y que no, ¿sabes? Y que nadie los jodiera. Y que nadie los jodiera. Entonces en el paquete, así fue como empezó a entrar información. Ahí tú podías ver las novelas, un partido de fútbol, un documental, y así fue como empieza. Entonces, entra a La Habana y después se distribuye ¿Cómo se distribuye? ¿Con qué formato? con memoria flash o USB. discos duros. La gente, Pendrive, disco en duro. pendrive, disco duro, la gente va y lo reparte así. Entonces tú tienes en tu barrio un loquito que es el que pasa y te deja una memoria y te dice, vengo en 2 horas a buscarlo, copia lo que tú quieras. Y ahí, entonces, Claro. Y Ya. lo pasas a tu computadora, lo pones en la televisión, porque esa es la otra, tipo, ¿qué artefacto hay para verlo, por ejemplo? sí, no, lo puedes poner en el televisor, en la computadora. Últimamente ya más como Como de, streaming. no, sea, streaming tendrías que ser como con internet así Y directo. eso no. No, Claro, es obvio, más, qué estúpido. es más formato, lo copio y lo veo. Claro. Le no. pongo, por ejemplo, aquí a mí nunca se me había... Aquí yo me fui a comprar un televisor y le pregunté al loco cuando me estaba viendo el televisor, ¿tienes alguna memoria flash para probar el puerto USB? Y me mira como diciendo, Como- ¿y tú usas el puerto USB? Y claro, ¿entiendes? En mi pensamiento Mm. cubano yo todavía hay Sí, ¿y cosas dónde que compro el grabo. paquete semanal aquí en Miami? Claro. Hay cosas que todavía grabo y las pongo en el pendrive del televisor, pues no se me ocurre a veces que, Lo coño, puedes ver directo. Claro. lo puedes ver directo, lo puedes De buscar bola. en YouTube, en pirata. ¿Qué se te ha quedado así que te has quedado justamente tipo eso? Que otra cosa de repente la hacen no mucho. Yo tengo el ejemplo venezolano que en verdad es privilegiado también, pero ajá. Ir a un buffet. No, Mierda. hubo una época que había mucha escasez de servilletas y papel higiénico en Venezuela, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era que el restaurante que iba y veía que estaban las servilletas, me las llevaba para mi casa. Y ahora hoy en día, por ejemplo, si yo uso un toallín, lo rompo por la mitad y solo uso la parte que me hace falta. Esto de lo mejor es pendejo, pues, pero sí son vainas automáticas que se quedan en tu cabeza, que se quedan en tu cerebro. Por ejemplo, el papel sanitario Ujú. no es algo que usa la población. Eso yo lo puedo decir con confianza. Porque no es porque yo sea del campo, es así. La gente se limpia el fondillo con papel periódico Mm. y con papel más duro. Y el culo es bastante El culo es claro. iletrado, es un tipo que sabe. Es tiene una- bastante culto porque si es periódico Ah, verdad, lee, claro, sí, leo. claro. Pero las noticias son una mierda. Claro, entonces, bueno, yo me sorprendo con todo al extremo de que hay un punto de que la gente a veces no lo procesa porque no te sigue. A veces me pasa, por ejemplo, en el stand-up, Ujú. me ha pasado, bro, que estoy haciendo mi chiste y le digo, a ver, digan lo que ustedes quieran. Yo tengo uno y empiezo a contar los bombillos que te ponen en los comedy club y los cuento, bro. 1, 2, 3. El otro día, Mm. ¿sabes? Habían como 9 bombillos. Le dije, tengo 9 bombillos para mí solo y todos alumbran. Claro que Ujú. estoy feliz. ¿Sabes qué? Eso que planteas desde un punto de vista bastante cursi y muy bonito además. ¿Cómo coño, o sea, cómo lo que estás mostrando, además tú eres un carajo particularmente alegre, ¿no? Que a veces uno como es muy cínico y el comediante promedio es bastante cínico y amargado. Eso es una realidad. Sí. Justamente porque creo yo que tenemos un poder de observación un poquito más grande que el de la persona que no es comediante. Y la realidad nos amarga. La realidad del mundo es para amargarse en muchos aspectos. También hay muchas cosas positivas. Pero me parece tan refrescante y tan brutal. Y creo que por eso eres un gran comediante. Que más bien tu manera de hacerlo es completamente al revés. Es agradecer y valorar las cosas más pendejas de la vida. Porque tuviste un gran pedazo de tu vida no teniendo cosas como nuevo bombillo enfrente. No, y viviendo una realidad un poco... a ver cómo es que la vida de un cubano es surrealista. Para que ustedes tengan una Totalmente. idea, yo compartía mi baño con un cerdo.
Con un cochino, con con un un cerdo. cochino, con un cerdo. ¿Por qué? Porque esa era la forma en la que mi abuela podía garantizar que tuviéramos comida. Entonces, si tú llevabas al cerdo a una estación, había unos lugares en Cuba que les llamaban cochiquera. Ujú. El cubano es como un indio, ¿viste? Como un taíno de esto que es agricultor, recolector, pescador. Él mismo tenía como que criar su cerdo para tener comida para su gente, para su casa, porque un cerdo de eso al final te da comida como carne como para 6 meses, o por lo menos en Cuba, ¿no? Ok, mierda. Entonces, tú mismo criabas tu cerdo. Y yo tengo un chiste donde yo cuento cómo teníamos un cerdo en el baño y la gente es como, claro, los cubanos se mean de la risa, pero ahora yo me estoy subiendo con otra gente y me miran así como, Claro. pero esto será real, ¿entiendes? Ujú. Entonces, hasta la idea, mi infancia fue un cerdo aquí en la bañera y bañándome con un cubito de agua, porque eso es otra cosa. Eso es una de las cosas que más yo disfruto, bro. Yo llego y abro la ducha así y dejo que caiga agua. Yo no tengo que ahorrar. Claro. ¿Me entiendes? Yo no Tú lo tengo... contaminemos. yo Yo creo no que tengo culpa. yo usa no- una de las cosas que el gringo blanco, no, que de repente es, ¿cómo ponerlo? Va más allá de Trump, es antitrumpista, pero es un gringo que es muy antiintervencionista, por ejemplo. Yo creo que cuando tú hablas con una persona que ha vivido este tipo de cosas, si tú no logras tener esta conversación, jamás vas a entender por qué el cubano que llega a Miami automáticamente es republicano. Y es una realidad tan Bueno, los venezolanos vivimos sorprendente, eso también. Sí, pero es que No lo mismo. no llegamos hasta a esto. O sea, esta conversión es ilustradora para la gente que está viendo que no llegamos hasta esto, porque inclusive Ujú. por eso empezamos con que eras de la Isla de la Juventud, que al lado de la Isla de la Vejez, para pensar. Sí, claro. Yo creo que esta conversación va a servir para que mucha gente entienda el por qué de repente la diáspora cubana que está en Miami, más allá de que fueron los primeros que se fueron, y sí había como que una gente que de repente fue la primera afectada por la revolución, que sí tenían dinero, eso también es una realidad, Ujú. pero lo que ha venido después, coño, conversar con alguien es bastante ilustrador de por qué valoran tanto las bondades de un sistema que tiene también sus errores, como el sistema capitalista, pero que evidentemente te garantiza que tú puedas bañarte. Claro. O sea, yo creo que esto es una realidad como... yo no me baso en verdad y mentira, como que usualmente siempre hay áreas grises, coño, pero esto es verdad. O sea, esto es Sí. 100% real. Este- Que tú puedas tener luz, que tú puedas tener agua, que puedas de repente, coño, no compartir el baño con un cerdo, pero de repente, sí con una cerda. Claro. Hay que tener, hay que- Eso sí. Eso está bueno. ¿Qué tan grande es la isla de la juventud? La isla de la juventud es más o menos territorialmente debe ser como es Dominicana o Haití, no te lo sé decir en Ah. kilómetros. Tiene 70.000 habitantes más o menos. Es pequeño. Es pequeño, sí, Ok. es pequeño. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero, por ejemplo, para que tú entiendas, ¿no? En esta realidad súper loca, tengo que compartir el baño con un cerdo. No hay papel. Por ejemplo, una de las cosas que yo disfruto, brother, aquí no hay mosca. Aquí no hay mosca. No hay suciedad, no hay esa cosa. En Uruguay tampoco había mosca. Bueno, capaz que porque allá hay frío. Pero tú te vas dando cuenta que la percepción de los colores de las cosas es diferente. Porque la gente no vive igual. Y ojo, yo soy el hijo de 2 médicos. Mi mamá es pediatra intensivista y mi papá es anestesista. Es decir, que yo no estoy denigrando a nadie, pero son gente que estudió, Sí, 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 sí. que trató Claro. de llegar a lo más alto que podía llegar dentro de una sociedad. Que lo es en que esa lo sociedad. es. Yo hago un chiste, por ejemplo, de los zapatos. Yo cuento en mis chistes, le digo a la gente que estoy feliz porque tengo unos zapatos que son de actuar, solo de actuar, que cuando me baje del stage me los voy a quitar y me voy a poner otros zapatos. Claro. Porque en Cuba teníamos un solo par de zapatos para todo. Tú tenías un solo par de zapatos, brother. Tú no... Jugar fútbol con tacos, ¿qué es eso? ¿Entiendes? No existe. Tú jugabas fútbol descalzo, como debe ser. ¿Sabes? Las Ya. patadas, todo. Y con la cabeza del cerdo. Y con la cabeza del cerdo. No, con ¡Coño! coco. Con coco. Isla de la Juventud es el Con doble de coco. Margarita. Con coco. ¿Cómo no le...? ¿Cómo El no doble le... de Margarita. Es el doble de la extensión de Margarita. Margarita tiene 1.000 kilómetros, Ok. según Wikipedia. 2.000. La Isla de la Juventud tiene 2.000. Bien. Claro. Pero la mitad es del Estado, entonces... ¿Cómo no te hacías... ¿Cómo no te... Esto es una pregunta demasiado estúpida, pero me dices eso. Yo me hubiera encariñado tanto con el cerdo. Yo no lo pudiera matar. Lo maté yo. Coño, Rami. tuviste que- Lo tuve que matar Qué yo. Sí, ladilla. pero Y a no pasa pellizco. nada. Pero ¿Cómo no lo pasa mataste? nada porque... Sí, no, obvio. No me digas. Ese es el chiste, yo lo cuento y ya dejé de contarlo porque la gente se horroriza. Lo cuento solo si voy con cubanos. Si no, no lo cuento porque es muy loco. Mira, Claro. y justamente en este momento histórico de tú vives acá, estamos teniendo ya la conversación, está cada vez más presente
un posible ya takeover de Cuba como para sacarlo de esta pesadilla. ¿Qué siente un cubano sobre esto? Nosotros que obviamente yo no creo que exista un venezolano que esté en desacuerdo con lo que está pasando adentro. Obviamente existen los que están enchufados y los que creen que es negativo por alguna u otra razón. Pero, ¿cómo crees que está el cubano que vive en Estados Unidos con respecto a la posible noticia de vamos a hacer lo mismo? No, nosotros en nuestra comunidad, el meme es un calendario maduro, en mexicano, Ujú, las bombas de ahora, de por allá, por De el país Irán. de los que nunca han ido, ujú. y están los cubanos. Papi, aquí hay enfermos, aquí hay paralíticos, y nosotros cuando nosotros estábamos primero en la cola, métanos unos bombazos a nosotros, Ok. por favor. Es como el meme en la comunidad. Yo sé que suena fuerte, incluso yo tengo la posibilidad, gracias a la comedia, de tener amigos, por ejemplo, puertorriqueños, que son la gente a la que más le he tenido que explicar eso. Y esta es mi visión, la mía, la personal. Hay un momento que tú te das cuenta de que no existe manera por las vías legales ni que el pueblo quiera, Pacífico. no existe manera de derrotar a esa gente. No leo ni con armas, porque la cantidad de armas que tiene un pueblo no es la misma cantidad que tiene un estado. Venezuela. Efectivamente, Venezuela no igualito. existe. Entonces, yo digo, suena raro, pero a veces el anexionismo se volvió, de alguna forma el anexionismo se volvió nuestra oportunidad de, mira, quítennos este peo y después vamos a luchar entonces de nuevo cómo nos hacemos libres, cómo los gringos no nos sofocan, pero que pase algo ya. Porque la gente no aguanta. Por ejemplo, yo cuando converso con los venezolanos, siempre me hablan, por ejemplo, de los apagones, ¿no? De allá, en Cuba no le decimos apagones, le decimos alumbrones, porque es al revés. Es el tiempo que la luz llega, ¿entiendes? De bola. Es al revés. Qué horror, Es el weón. tiempo que la luz llega. Entonces es muy difícil ¿Qué de crees tú explicar cuál la ha sido el realidad. factor? ¿Cuál crees tú que ha sido el factor determinante, por ejemplo, si con tanta dificultad el acceso, por ejemplo, a la cultura popular o con tanta dificultad el acceso a formas de entretenimiento que sean contemporáneas, por así decirlo? Pero cuando tú hablas con cubanos, son gente alegre, son gente informada, son gente de pinga, pues. Son como nuestros primos, por así decirlo, ¿no? Claro. ¿A qué crees tú que se debe eso? Primero, el caribeño es Ujú. feliz Ujú. por el clima, Por el creo clima, yo. Si claro. tú te das cuenta, por ejemplo, los caribeños no salieron a emigrar para ningún lado. Es decir, los taínos esos no iban para ningún lado. Esa gente tenían todo. Sí. Ahuecoco y palmera. ¿Para qué tú te ibas a ir de ahí? Sí, la comida, todo estaba al acceso. Todo estaba al acceso. Lo otro es la educación que recibimos. Ya yo la llamo instrucción, porque al Ujú. final es doctrina, pero sí de pronto tú estás en la escuela y te lees la Ilíada de Homero, Ujú. ¿sabes? Ujú. Puedes como que papagoreo, te puedes chocar con literatura y Ujú. ir avanzando. Y la televisión es algo loco, porque si bien hay mucho discurso, mucha cosa política, de pronto había un programa, por ejemplo, como De la Gran Escena, que ahí fue, por ejemplo, donde yo descubrí a Les Luthier. Claro. Ok. Por ejemplo, el ballet en La Habana, ir al ballet es súper barato, ¿sabes? Como Ok. que el acceso a esas cosas culturales son baratas, claro, pues son del Estado. Por ejemplo, en el caso del humor, en Cuba hay una cosa que se llama Centro Promotor del Humor. Esta gente, una vez al año, organizan un festival que se llama Aquelarre. Ok. Ahí fue en el primer lugar donde yo participé como en humor cuando estaba en la universidad, pero como les dije, con ¿Cómo que? literatura. Claro. Yo les mandaba para allá unos cuentos, pero por ejemplo, un ticket para ir a ver un show de esto de humor costaba 5 pesos cubanos. ¿Entiendes? Como que el acceso a eso es fácil. No sé ¿Son si... 5 no, pesos cubanos? Sí, sí, sí. 5 pesos cubanos, $1 en ese momento eran 20, es decir, 25 centavos. Ok. ¿Sabes? Pero por 25 centavos ves a... Sí, Sí, esas cosas promovidas es por, un por- pedo por- cultural, promovidas un por el artista, gobierno, pues. claro. ves el show. No sé ahora, por ejemplo, Carlos Vallarta estuvo en Cuba. Hizo show en el Carlos Mar, que es como el teatro más así importante de Cuba, pero él estuvo dentro de un show de cubanos. No sé cuál era el precio de ese show, pero estoy seguro que era igual, en pesos cubanos y Claro. algo... Es Significativo, ridículo, claro. es Simbólico, sí. significativo. Estúpido, claro. Los Rolling Stones fueron y tocaron Ujú. gratis. Entonces tú tienes acceso a esas cosas porque hay libros. ¿Cómo fue eso exactamente? O sea, ¿fue gratis? Sí, O sí sea, fue. tipo, No, gratis, o sea, gratis. no lo pagó el gobierno. Eso no sé.
No tengo gente en el gobierno que me Yo haya creo que dicho. seguramente. Lo que todo. sí sé es que a Mick Jagger le llevaron cocaína porque ese señor brincó demasiado. Eso fue autorizado, estoy No, pero eso seguro. no fue nada más en Cuba. Eso en todos Eso los sí lados. desde que No. se montó. ¿No has escuchado Porno para Ricardo? Claro, claro. Por ejemplo, ellos estaban censurados. Claro, marico, Porno para Ricardo es una banda de punk De punk de Cuba Sí. y tienen un video, búsquenlo para que vean que es hasta conmovedor porque es ellos tocando en un balcón. Ok. ¿No? ¿Has visto ese video? Sí. Tienen como 15 minutos, esto de como 2010, algo así, no sé. Sí, debe ser como- para allá. Pero es ellos tocando en el balcón y gente pro gobierno, tipo, bájate, que no sé qué, y ellos bajan y se comienzan a caer a gritos, tipo, yo estoy en mi casa, pero marico, es una vaina que tú dices, qué bolas como existe gente que todavía defiende a capa y espada al gobierno, y es como que viva la revolución, se le paran enfrente. Marico, es un registro cultural tan importante. Sí, claro, y no sé si todavía siguen allá en Cuba, me imagino que sí. Yo no sé los de Porno para Ricardo si siguen en Cuba, siempre estuvieron censurados. Lo más probable es que se hayan ido por ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, hay una película que se llama Havana Blues. Havana Ellos Blues. están en la música de la No película. sabía. Esa película recrea bastante eso que tú estás hablando. E incluso ahí en esa película cuentan cómo es que ellos planean para irse del país. Y es como una familia se está separando. Ok. Y a mí se me olvidó decirte ese dato, y es que generalmente cuando tú decides irte del país, nunca te vas en núcleo entero. Desde Nunca. que tú decides irte del país, ya tú sabes que tú te vas a separar de tu familia. Claro. Porque bueno, pues no hay dinero para todo el mundo. ¿Y Porque, todavía tienes familia allá? sí, todavía tengo familia allá. Ok. Te lo preguntaba porque obviamente tenía la idea de ver cómo hacíamos para meter este episodio dentro del paquete semanal. A ver si llegaba... Oye, yo tengo una pregunta más ignorante. Bien. ¿Cómo ven porno?